objetivos que tenemos para esta clase, ¿verdad? Y nuestro propósito es que los cursantes y las cursantes puedan comprender la relación metabolismo entre naturaleza y sociedad, particularmente procesos críticos que se dan para la vida y la salud. Vamos a estar estudiando el marco teórico de la determinación social de la salud, ya un poco más entrando en la discusión con el doctor Oscar Feo. Vamos a estar trabajando con diferenciar los conceptos de determinantes y de factores de riesgo y un poco comprender los conceptos de desigualdades, ¿verdad? Particularmente vamos a estar hablando del tema de desigualdad social y desigualdad en salud. Bueno, lo primero que debo exponer es que la salud es un fenómeno complejo, ¿verdad? Definido por las formas en que las sociedades viven y obviamente se organizan. Es un fenómeno económico, es político y es social. Es económico porque no es posible abordarla si no se comprende en el contexto del capitalismo, ¿verdad? Y así bien lo reconoce Joan Benac, que ustedes bien van a tener la oportunidad de leer un poco sobre él y van a ver una conferencia. Es política porque envuelve dinámicas de distribución y acceso al poder y cómo se administran los recursos, no solo económicos, pero también los recursos sociales, como los servicios en el área de educación, de salud, de energía, de vivienda, de seguridad alimentaria. Es social porque tanto la dimensión política como la económica de la salud se manifiesta en el entramado de la sociedad humana, en la cotidianidad de la vida. Es allí donde obviamente pues cobra sentido. Sin embargo, el modelo biomédico, y ya ustedes han escuchado de parte del doctor Gonzalo Basil hablar sobre esto, que ha estado centrado en la enfermedad, ¿verdad? Ha secuestrado convenientemente la salud para hacer prevalecer una mirada individualista y de factores de riesgo. Este modelo se centra en la búsqueda de un conocimiento que permite explicar la biología humana, sus trastornos en salud y obviamente buscar sus curas. Para ello, entonces, existe todo un cúmulo de llamados expertos y se ha desarrollado vasta literatura al interior de las academias que obviamente impone esta mirada en el campo de la medicina y la salud pública. Para Vicente Navarro, y ciertamente van a estar también haciendo unas lecturas sobre él, los estudios de la salud y la medicina para Navarro son bien, ¿verdad? Desde su punto de vista, son bien conservadores en la Academia Norteamericana, por ejemplo, desde donde hemos tenido una gran influencia de este modelo biomédico, que es el que más prevalece en las investigaciones y desde donde parte gran parte, por no decir todo, ¿verdad? Del conocimiento que se genera en este campo. Pero esto está atado a una historia que a mi parecer debemos también comprender, ¿verdad? Y según el mismo Navarro, durante el siglo XX predominaron básicamente dos tradiciones sociológicas en el mundo occidental: los weberianos y los marxistas. Los weberianos, por su parte, trabajaban el concepto de lucha de clase como resultado, lo veían como resultado de la dominación. Y para los marxistas, perdón, la lucha de clases era el resultado de la explotación del sistema capitalista. Obviamente, ambos hablaban de lucha de clases, pero la diferencia estaba en su definición, ¿verdad? Al final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo básicamente pues, quedó dividido en dos grandes bloques. Lo que favorecía el sistema capitalista, en este caso Estados Unidos, ¿verdad? Y la región europea, más con los regímenes comunistas. Quizás ustedes han leído del senador Joseph McCarthy en Estados Unidos durante la Guerra Fría, que también impulsó toda una persecución anticomunista en los Estados Unidos y obviamente la persecución sobre los principios fundantes que enmarcaban dicho movimiento. Bueno, esa historia, a mi parecer, marcó la forma en que posteriormente se crean sistemas de financiamiento para la investigación en el campo de la salud y la medicina. Obviamente influenció muchísimo la academia y pues cómo se gestaron políticas de salud en aquel entonces.
Ya en los 60 y los 70, con todos los movimientos sociales y de derechos civiles, se dieron pues nuevos planteamientos en materia de clase social que jugaron un papel muy crítico, ¿verdad?, para el análisis de las desigualdades sociales y de salud. Entonces se comenzó a trabajar con investigaciones y publicaciones que, según el propio Vicente Navarro, fueron silenciadas de muchísimas formas, ¿verdad? Investigaciones por investigadores académicos que venían más de una corriente crítica. Por ejemplo, surgieron conceptos como análisis de ingresos para tratar de invisibilizar la discusión científica en salud sobre clase social y explotación. No tenemos por qué dudar que con la globalización neoliberal de los 80 y su introducción en las agendas sanitarias de los países, así como en el desarrollo de la tecnología y obviamente los avances en la biomedicina, ese modelo tomó muchísima relevancia, ¿verdad? Y pues básicamente el tema de la salud quedó reducido a la ausencia, ya ha quedado reducido porque todavía se insiste en esa definición, ¿verdad? A la ausencia de enfermedad, a la predisposición genética, al análisis de los factores de riesgo y de los estilos de vida, o sea, a las decisiones que las personas hacen y que por tanto las intervenciones que se tienen que hacer en materia de salud se deben centrar en la atención individual a esos síntomas que presentan las personas, al cambio de valores, a los cambios en estilos de vida y comportamiento, y etcétera, etcétera. Entonces hay una total ausencia de la dimensión colectiva, hay una falta de comprensión, ¿verdad?, de mirar la salud como un proceso, como un bien colectivo. Y esto va muy a tono con el individualismo reforzado que ya también ustedes han mirado como parte de la clase 1, ese individualismo que viene reforzado por el neoliberalismo y que ha estado planteando que todo lo acontecido a nivel social pues es responsabilidad de las personas. Bien, entonces no se desanimen, no quiero que se desanimen con esta historia, ¿verdad? Como que el modelo biomédico llegó y pues ya no hay nada más que hacer. Yo creo que es importante resaltar que a lo largo de toda esta historia también ha habido una epidemiología crítica que ha hecho grandes aportes a la medicina social latinoamericana, que son información que vamos a estar compartiendo con ustedes como parte de este diplomado. Así que no se desanimen. También yo creo que es importante resaltar que ha habido una discusión importante en materia de determinantes sociales de la salud con mucha más fuerza, y posiblemente ustedes pues ya han escuchado mucho más sobre estos conceptos. Y el concepto de determinantes sociales, luego de la publicación del informe de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, ¿verdad?, en el 2008, perdón, y hay un error en la pantalla, debió decir 2008, que aporta a salirnos un poco de la visión estrictamente biomédica y recoge un espíritu más desde la epidemiología social, al menos así lo describe Joan Benac. Ello ha dado pie para que estos temas, aunque con sus limitaciones claramente identificadas por la medicina social latinoamericana, sean discutidos y debatidos por diversas instancias en todo el mundo. Bueno, entonces, sí pudiéramos decir que implicó un avance, pero pues también me parece justo que puedan ustedes tener información sobre las críticas puntuales que se le han hecho a este informe y que entre ellas están las que ha señalado el mismo Vicente Navarro, que plantea la ausencia del análisis sobre el poder, quiénes son los que lo producen y cómo se reproduce a través de las instituciones políticas este poder, y obviamente la falta de contextualización histórica, ¿verdad? Es un informe más carente de esa dimensión política y de un análisis sobre las causas de las causas de las causas. De ahí la importancia de retomar entonces toda una propuesta de análisis sobre la determinación social de la salud, que es una propuesta desde la epidemiología crítica que fue enunciada desde mediados de los 70 y desarrollada por autores de la corriente latinoamericana, donde la visión de la historia,
el poder, la política, el capitalismo han jugado un rol fundamental, ¿verdad?, en ese análisis. Esa fue la corriente que precisamente les había mencionado anteriormente, que había sido invisibilizada, ¿verdad?, en aquel entonces por todo el dominio del modelo biomédico y la invisibilización de las discusiones sobre el poder, la clase social, etc. Ahora bien, vamos a movernos a discutir los conceptos de desigualdad social y desigualdad en salud. A lo largo de la historia sobre el desarrollo de la humanidad han existido diferencias entre grupos, ¿verdad?, y países. Algunas diferencias pues son resultados de procesos mismos de adaptación de la humanidad, de cambios históricos, de cambios sociales, políticos, culturales, económicos. Y en algunos contextos estas diferencias repercuten en la salud de la gente. Actualmente la mayor parte de los problemas de salud los podemos atribuir a la desigualdad social. Y de hecho hay investigadores que han planteado que la desigualdad social es la peor epidemia que vive en muchos países, ¿verdad? Así que la desigualdad social es definida como la distribución desigual de los recursos sociales y económicos, incluidos el poder y el prestigio en una sociedad. Con mucha frecuencia tengo estudiantes que confunden el término pobreza con desigualdad. Aunque están relacionados, son conceptos diferentes, ¿verdad? La pobreza es aquella condición de clase manifestada en aquellos o aquellas que han quedado más al margen de los medios de producción. Es un problema de derechos humanos y es una de esas manifestaciones extremas de la desigualdad. Obviamente, cuando hablamos de la desigualdad social, pues la desigualdad social conspira contra el desarrollo de los países, impide la erradicación de la pobreza, imposibilita el ejercicio pleno de los derechos por parte de las personas y pues obviamente debilita los procesos democráticos de un pueblo. Y vamos a ver un ejemplo bien concreto, ¿verdad?, en el caso de América Latina más adelante. O sea, el costo de la desigualdad es muy alto, no solo para la persona que la vive, sino para la sociedad en general. No le beneficia a nadie. Es una desigualdad que nos afecta a todos y todas, ¿verdad? Las consecuencias de ella. Hay dos conceptos que me gustaría definir cuando nos referimos a la desigualdad. En ocasiones podremos hablar de desigualdad como aquella que existe entre países o naciones, y en otras ustedes van a ver que vamos a estar haciendo referencia a la desigualdad al interior de un mismo país. La desigualdad entre países son aquellas diferencias más provocadas por el desarrollo económico y social y que son resultados del contexto histórico, político, económico en cada país y el lugar que ese país ocupa dentro de ese sistema de producción a nivel global. La desigualdad dentro de un país, en cambio, hace más referencia a la distribución de la riqueza, a los bienes acumulados dentro de una sociedad, así como a las relaciones de poder y cómo ellas, ¿verdad?, se distribuyen y se ejercen al interior de los países. Claro que estas relaciones de poder también se dan desde el ámbito global, ¿verdad? Pero aquí predominan los modelos políticos y económicos adoptados por cada país para la distribución de los recursos entre los diversos grupos. También es importante señalar que la cultura juega un papel sumamente importante en las dinámicas de desigualdad. Yo creo que el mejor ejemplo que les puedo poner son las sociedades fundamentadas en fuertes nociones, ¿verdad?, patriarcales, sociedades patriarcales que construyen y perpetúan estas diferencias injustas entre hombres y mujeres. Aunque la desigualdad se ha estudiado muchísimo, la realidad es que mucha de la literatura que se ha acumulado sobre esta materia ha sido desde instituciones académicas del norte global. Y esto pues es una gran limitación. Además, el gran tema del poder, ese que es generador de los mecanismos que producen la desigualdad, pues está bien ausente, es muy poco investigado como parte de ese mecanismo principal que produce la desigualdad. Obviamente, en el marco de la globalización,
neoliberal, las fuerzas políticas han tergiversado esta discusión y han reducido su análisis de la desigualdad como una consecuencia de problemas individuales y por tanto niega totalmente las implicaciones del poder y la distribución de los recursos y la riqueza como, ¿verdad? Como resultado de esas condiciones injustas que provoca, ¿verdad? Y que también acarrea resultados injustos en el caso de la salud de la población entre los países y obviamente más allá de sus fronteras. Esos mecanismos son los que nos pueden ayudar a entender cómo se genera la desigualdad. Tampoco existen muchos recursos que viabilicen actuar sobre los determinantes de la salud. Son aquellas, obviamente, ¿verdad?, condiciones, y sabemos que la definición de determinantes pues, son aquellas condiciones en que las personas nacen, crecen, viven y mueren en una sociedad, incluyendo el sistema de salud. Por eso es importante el desarrollo de investigación con una mirada que enfoque en esas relaciones de poder y sus repercusiones para la vida social. En el caso de las relaciones de poder, tenemos que desarrollar como investigadores, investigadoras y salubristas, ¿verdad?, un ojo muy sensible, muy claro, con lentes muy claros, pues estas han sido gubernamentalizadas, o sea, elaboradas y pensadas y centralizadas bajo las instituciones del Estado. Y aquí pues me gusta siempre citar los trabajos de Michel Foucault, ¿verdad?, cuando me refiero al tema del poder. Planteaba que una de sus capacidades consiste en que el poder se enmascara a través de políticas que pudieran parecer muy justas y beneficiosas para la población, pero que tienen un poder mortífero en aquellas personas que han quedado históricamente en la periferia, o sea, que viven en la desigualdad. Y para eso están muy bien pues estos trabajos que él ha publicado, que obviamente yo me imagino que ya algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer, cuando indicó que lo que Michel Foucault, ¿verdad?, indicaba que lo que hacía que el poder se sostenga y que sea aceptado es que forma un saber, ¿verdad?, produce discurso, y que pasa como una reproductiva en vez de una instancia negativa a través de ese tejido social, teniendo como función principal reprimir y controlar. Traigo esto pues en estos tiempos de pandemia, quizás es el mejor ejemplo para ilustrar, ¿verdad?, este tema que estoy planteando de la desigualdad y poder. Pues hemos visto la violencia que se ha generado socialmente hacia aquellas personas que no tienen otra alternativa que salir en medio de la cuarentena para satisfacer necesidades o solicitar la caridad de alguna persona para poder comer. Hemos visto cómo mujeres están al cuidado de adultos mayores con ingresos muy limitados, están asediadas por la violencia en el hogar, han sido abusadas sexualmente y sin servicios médicos, ¿verdad?, por todas las políticas de cierre y códigos de orden público implementadas en muchos países. Vemos adultos mayores cada 2 o 3 días, según aparece el dinero, haciendo filas en los supermercados, y escuchamos a muchas personas cuestionar sus salidas, incluso el Estado repudiar que si se infectan es responsabilidad de ustedes, ¿verdad?, de que no se cuidan, de que no se quedan en su casa, de que el cuidado es individual, al punto de que terminamos todos y todas reproduciendo ese discurso y responsabilizando, ¿verdad? Es casi como que decirle, pues, si te infectaste o te contagiaste, pues porque tú te lo buscaste. Y traigo esto porque me canso de repetir de que la desigualdad, aunque se padece de forma individual, se legitimiza por las políticas y la ausencia de estas, y se manifiesta y criminaliza en el entretejido social. Vamos entonces ahora un poco a mirar un panorama general de la desigualdad a nivel global, ¿verdad? Y estos son datos de estudios recientes que ha hecho la OFAN. Fíjense en cómo el 1% más rico de la población posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. 735 millones de personas viven en pobreza extrema a nivel mundial.
casi la mitad de la humanidad vive con menos de $5.50 al día. 258 millones de niños y niñas, o sea, estamos hablando de 1 de cada 5 niños no tiene escolarización, ¿verdad? En el caso de las niñas, y aquí estamos mirando otra vez el asunto de género, es aún peor, ¿verdad? Por cada 100 niños sin escolarizar, hay 121 niñas que no tienen acceso a la educación. 10,000 personas pierden a diario la vida por no poder pagar la atención médica. Y aquí un poco vamos a estar retomando esto cuando hablemos de desigualdad en salud. 100 millones de personas son arrastradas a la pobreza extrema cada año por gastos médicos, algo que es insólito. Y 12.500 millones de horas diarias son dedicadas por mujeres y niñas al trabajo de cuidados no remunerados, ¿verdad? Representando una contribución de al menos 10.8 billones de dólares anuales a la economía global. Eso sostenido por nuestras cuerpas. En el caso de América Latina, el cuadro es aún más alarmante. De hecho, la misma OFAN en el 2016 dijo que era la región más desigual del mundo, ¿verdad? El 20% de la población en América Latina y el Caribe concentra el 83% de la riqueza. El número de 1.000 millonarios en la región ha aumentado de 27 que eran en el 2000 a 104 en el 2020. En el 2019, el 10.7% de la población vivía en extrema pobreza. El 49% de las mujeres empleadas ganan menos del salario mínimo mensual correspondiente a país. Y las mujeres constituyen 2/3 partes del trabajo en materias de cuidados remunerados, que son muy mal pagados. Un poco, ¿verdad? Muy similar al cuadro que presenta el tema de los cuidados a nivel mundial y más en el contexto de la pandemia, pues ese dato es importante mirarlo muy de cerca. La extrema concentración, y aquí es que les decía que quería traer un ejemplo bien concreto sobre cómo se hace el secuestro, ¿verdad? de la democracia y de los servicios y cómo esta distribución de la riqueza produce desigualdad. Fíjense, la extrema concentración de riqueza y obviamente por tanto del poder han puesto en jaque la democracia en América Latina. Y esto se lo traía en la misma definición de desigualdad social. Hay 4 sectores que manejan la riqueza en nuestra región. El de telecomunicaciones, que representa un 19%, el de bebidas, el sector financiero y la industria extractivista, que entiendo estaba en un 12%, si no me equivoco. Por ejemplo, en el caso de Colombia, entre el 2005 y 2010, 5 años nada más, las industrias mineras pagaron 456 millones de dólares por impuestos. Sin embargo, recibieron 925 millones de dólares en deducciones y exenciones fiscales. Entonces, un dinero que en vez de ir destinado, ¿verdad?, a la distribución de servicios, de bienes, de garantías sociales a la población, se va y se invierte en deducciones y exenciones fiscales para estas grandes compañías que, ¿verdad?, tienen, que concentran gran parte de la riqueza. Hay un trabajo que a mí me parece exquisito del fotógrafo sudafricano Johnny Miller llamado Escenas Desiguales, que tiene como propósito retratar las escenas más desiguales manifestadas en los espacios geográficos a través de todo el mundo. Él comenzó en Johannesburgo para viabilizar las secuelas del apartheid, ¿verdad? En aquel entonces, y luego decidió trabajarlo en diferentes países. Les voy a mostrar unas imágenes donde claramente se evidencian diferencias muy, muy marcadas en las condiciones de vivienda, de áreas comunes, de espacios recreativos, de servicios de transporte, de las condiciones de las carreteras, del área de las contaminantes y la limpieza de la zona, del acceso a servicios. Piensen aquí, ¿verdad? Esto es una de las imágenes que se trabajan donde simplemente estas dos comunidades les divide una carretera en el mismo medio, y fíjense en las diferencias en áreas comunes, en las limpiezas, incluso en la forestación de estas urbanizaciones, estas grandes, ¿verdad? Y el acceso a áreas recreativas, escuelas, estacionamiento.
Sin embargo, miremos entonces del otro lado, ¿verdad? Las condiciones en las que están las viviendas, las áreas, el mismo parque al otro lado, las condiciones en que se encuentra. Así que aquí hay otra también, del mismo lugar. También la diferencia es una carretera de un lado y del otro, y vemos el hacinamiento, ¿verdad? Las condiciones de vivienda versus del otro lado. Esto es una en Ciudad México, que también él, como les había mencionado, se movió a otros espacios a documentar estas diferencias geográficas y desiguales de la desigualdad, ¿verdad? Cómo se manifiesta geográficamente. Y ahí vemos está marcado. Pueden buscar este trabajo y está en el internet, Unequal Essence, que me parece que es magistral, muy para documentar, ¿verdad? Este tema de la desigualdad y determinantes sociales que vemos también ahí claramente. Bueno, entonces la desigualdad, vemos cómo la desigualdad social se manifiesta en diferentes ámbitos, ¿verdad? Particularmente en la educación, en la salud, en el trabajo, en las protecciones sociales, en la vivienda. Y pues obviamente debemos estar claros y claras que esta desigualdad social provoca a su vez desigualdad en salud, ¿verdad? Y estas son definidas por el mismo Joan Benach y Carl Montaner como las diferencias en los indicadores de salud que se producen socialmente, ya que su origen es político, económico o cultural y que son injustas, puesto que se generan a través de situaciones inaceptables que se deben y pueden evitar, y cierro la cita. Quizás cuando ustedes hagan una revisión de literatura sobre el tema de desigualdad en salud, observen variaciones en cuanto a los conceptos y sus definiciones, ¿verdad? De igual forma, los estudios sobre el tema van a ser planteados de diversas formas dependiendo de los fundamentos teóricos que los enmarquen. Algunas se enfocan más en asuntos de desigualdad individual, y otras se centran en lo estructural. Estas últimas miran la idea de los determinantes que se encuentran en la política, la organización, en la producción de la sociedad. Ahora bien, quiero traer un punto que me gustaría que reflexionemos. Fíjense que a pesar de los grandes avances en la biomedicina y en la tecnología médica, y obviamente todo el conocimiento que se ha desarrollado alrededor de la medicina, tristemente los seres humanos siguen enfrentando diferencias muy marcadas en cuanto a la salud que no se explican desde el modelo biomédico. Hay diferencias entre grupos poblacionales, entre países e incluso al interior del mismo país. Vemos como personas con menor acceso a recursos económicos y de servicios o pertenecientes a grupos étnicos identificados como minoritarios, entre comillas, o pertenecientes a grupos socialmente excluidos como resultado de esas construcciones sociales ideológicas, ¿verdad? También esas poblaciones que Boaventura de Sousa Santos identifica como los que conforman el sur. Y cuando él hablaba de estas poblaciones, ¿verdad? No se refería al sur como un espacio geográfico, sino como metafórico del dolor humano, de la explotación. Y en este caso, pues se refería a los migrantes, las mujeres, comunidades de pueblos originarios y quienes presentan peores resultados en salud, ¿verdad? Que el resto de la población. Por ejemplo, ¿verdad? Vemos innumerables estudios desde el modelo biomédico que han señalado que los estilos de vida y los hábitos poco saludables explican las curvas ascendentes en las condiciones crónicas de ciertos grupos de la población. Pero están dejando fuera el análisis de los determinantes que son importantes en la salud, como lo es incluso el propio sistema de salud. Y cuando hablo del sistema de salud, pues el sistema de salud también nos puede ayudar a explicar parte de la desigualdad en salud que viven las personas, ¿verdad? Y me parece que debemos detenernos aquí un poquito para discutir algunas de las razones que pudieran explicar los retos en acceso a salud que hoy enfrentamos, por ejemplo, con el COVID-19, incluso en algunos países de la región, que la gran preocupación era la poca capacidad que tenían los sistemas de salud de los países de nuestra región para responder
a las demandas que podía generar esta pandemia. Bueno, a mí me parece que es importante que volvamos a la historia otra vez, ¿verdad? La historia nos puede ilustrar. En la década de los 80 y los 90 se emprendieron un sinnúmero de reformas de salud enfocadas en tratar los problemas económicos y estéticos de los sistemas. Y para lograrlo, los países pues aumentaron la presencia del sector privado en el sector de salud, integrando opciones privadas para el financiamiento y también para la prestación de los servicios de salud y la contratación de compañías aseguradoras con fines de lucro. Estas acciones iban dirigidas supuestamente a fortalecer los sistemas de salud para atender las enfermedades de las personas, pero dejó fuera acciones bien puntuales dirigidas a atender los determinantes que inciden en la salud, ¿verdad? Y claro, esto bajo el amparo de todo un movimiento global neoliberal que también se dio en aquella época y que secuestró y mercadeó los servicios sociales que están bien vinculados a los determinantes sociales de la salud. Entonces, como consecuencia, hubo una reducción significativa del papel de proveedor o garante de derechos por parte del Estado en el sector salud y otras áreas sociales. Lo vimos también en la educación, en la vivienda pública, lo que limitó aún más las acciones para intervenir en esos determinantes sociales. Por ejemplo, los programas de ajuste estructural y los pagos de deuda en muchos países en ocasiones requirió de recortes bien drásticos en áreas de servicios sociales, de nutricionales, de vivienda, protecciones laborales. Y estas políticas, pues obviamente, como era de esperarse, dispararon la desigualdad entre ricos y pobres. Y aumentaron las tasas de pobreza y terminaron debilitando el Estado como garante de ese bienestar colectivo, ¿verdad? En el caso de la salud particularmente, esta fue trasladada totalmente o gran parte de ella al sector privado y dejó de constituirse como un derecho social. Terminamos entonces mercantilizando la salud y la vida. A mí me gustaría compartirles un ejemplo bien concreto, ¿verdad?, de lo que es el sistema de salud, en este caso de Estados Unidos, porque pues soy de Puerto Rico como colonia de Estados Unidos ha emulado el modelo de servicios de salud de los Estados Unidos y esto ha tenido grandes consecuencias para la salud de la población y lamentablemente pues hay muchos países de nuestra región que han mirado este modelo de servicios como alternativa, ¿verdad? Sin embargo, me parece que es importante que sepamos que es un modelo que Estados Unidos sí ha tratado, ¿verdad? Y ha ido exportando al mundo, que es basado en el manejo de cuidado, eso que conocemos como managed care, pero es con fines de lucro, es el más costoso a nivel mundial. Y las estadísticas sobre el estado de situación de la población en materia de salud, pues dicta mucho que desear, ¿verdad? Es un modelo de salud que ha sido capaz de ser incluso más letal que el mismo coronavirus. De hecho, hay unos estudios muy interesantes que se los pongo aquí en esta imagen de la Universidad de Johns Hopkins, donde plantea que la tercera causa de muerte en Estados Unidos antes del COVID-19 era la atriogenia o los errores médicos. Claro, eso tiene una explicación, ¿verdad? En parte por un sistema fragmentado, montado en la lógica de la ganancia, donde el profesional de la salud, que es un obrero más de la salud, igualmente explotado, se convierte en la polea que mueve esa gran maquinaria de un enriquecido complejo médico-industrial. Para estas estadísticas, ¿verdad? Pues no hay mucha divulgación en los medios. Estas estadísticas no asustan a nadie, lamentablemente, ¿verdad? No se reconoce como una epidemia, no aparecen como causas de muerte en el CDC y no se discute en prensa, perdón.
ni crea tampoco una amenaza social. Sin embargo, todos y todas los que estamos en esta clase pudiéramos coincidir sobre cuál es el origen de esta epidemia y pudiéramos identificar alternativas bien concretas para su cura, ¿verdad? Por otro lado, también a mí me preocupa cómo muchos estudios utilizando mediciones basadas en la biomedicina reflejan tendencias positivas sobre la salud en la población en general, ¿verdad? Y pues hablan de que no hay tal cosa como desigualdad en salud o disparidad en salud, que es el otro concepto que tratan de utilizar para confundir. Y yo pienso que eso pasa porque nos concentramos más en las tasas de mortalidad, las expectativas de vida de los países, por ejemplo, pero no es suficiente ese dato si no somos capaces de, como investigadores e investigadoras, develar que al interior de estos números existen grupos, existen personas, existen regiones que no necesariamente corren la misma suerte, ¿verdad? Ya para terminar, son múltiples las evidencias, estudios, informes a nivel global que sostienen la importancia de atender los determinantes de las desigualdades en salud. Sin embargo, la falta de voluntad política, sumado al secuestro de la democracia por el poder económico global, entre otras, ha llevado a limitar las acciones políticas para trabajar sobre ello al interior de los países, y coincido mucho con Lima Barreto en este aspecto. Y también mucho menos acciones que se han concretizado para erradicar la desigualdad entre las naciones. Bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? Y quizás para no dejarlo, sé que es una clase, pero siempre un poco de esperanza, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer en cuanto al tema de la desigualdad social y la desigualdad en salud? Quizás son muchas las alternativas documentadas en la literatura, investigaciones, y dependiendo de lo que ustedes lean y el posicionamiento teórico de esos autores y autoras, perdón, pues ahí estarán lanzadas recomendaciones como unas largas listas de deseos, ¿verdad? Pero ninguna dará resultados si no colocamos el cuidado de la vida, y para mí esto es fundamental, la naturaleza y los seres humanos en el centro y no en el mercado y en la acumulación del capital, como hemos venido haciendo en las pasadas décadas, ¿verdad? Y que ha llevado entonces a ese panorama general de la desigualdad social que ya les presenté a nivel mundial y para nuestra región. Para ello es importante cambiar definitivamente la forma en cómo priorizamos lo público y lo común. Aquí también les voy a lanzar algunas recomendaciones que han sido recogidas por organismos internacionales, muchas de ellas, ¿verdad? En consenso, dieron un buen consenso porque se repiten, organizaciones coinciden en que, ¿verdad?, son direcciones que debemos de tomar desde los países, como por ejemplo la implementación de políticas universales en materia de protecciones sociales, incluyendo la salud. Esto se ha trabajado muchísimo, y muchísimos sectores coinciden en este tema. La articulación entre las políticas económicas, productivas, laboral, social y ambiental, con una perspectiva de género, y quizás ahora con muchísima más fuerza en la coyuntura de esta pandemia se ha trabajado. Trabajar el enfoque de derechos y una mirada integral en las políticas, un poco eso está vinculado a la que les había leído anteriormente, ¿verdad? Que garantice servicios públicos. La importancia de fortalecer la democracia y el logro de pactos sociales como fundamentos de políticas sociales de calidad. Proteger el gasto social y los ingresos tributarios dedicados al desarrollo social. Aumentar las capacidades estadísticas e investigativas para dar visibilidad a las diferentes dimensiones de la desigualdad. Y sumamente importante, transformación paradigmática de la cultura del privilegio a una cultura de equidad, ¿verdad? Tenemos que cambiar la forma en cómo miramos la humanidad, cómo miramos el mundo. Básicamente esa es mi clase. Muy agradecido
agradecida por la atención de todos. Ahora entonces vamos a continuar, ¿verdad?, con los videos del doctor Oscar Feo para que podamos continuar con esta sección del módulo. Gracias.